capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos 19 al 21. Bueno, 18 al 21. Porque vamos a tocar algo. Así que como la transgresión que de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. ¿Verdad? Entonces vemos aquí al apóstol Pablo hablándonos, ¿verdad? Los versículos 18 y 19 podríamos decir que son el resumen de los 5 versículos anteriores, 12 al 17. ¿Sí? Estos 2 versículos hacen el resumen completo de los versículos anteriores. ¿Sí? Traen esa misma temática en el sentido, ¿verdad?, de que el pecado es destructivo y muy controlador y todo, pero que la gracia sobrepasa, ¿verdad?, ese poder. ¿Sí? Por eso es que cuando dice Pablo, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Sí? A esto hoy en día muchos lo están tratando en el sentido de que cuando, por ejemplo, hoy en día que vemos mucha maldad, ¿verdad? Y dicen, bueno, Dios va a traer algo porque cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. No, el texto no se está refiriendo a ese detalle, ¿no? Se está refiriendo en el sentido de nuestro pecado, de nuestra condenación, ¿verdad? Del poder que había del pecado sobre nosotros, y cuando el pecado era fuerte, era poderoso, la gracia fue más poderosa en ese sentido para traernos justicia y salvación en Cristo Jesús. No se está refiriendo, otra vez digo, a una cuestión de que cuando la sociedad cae inmoralmente, entonces va a venir un tiempo de avivamiento, ¿verdad?, que va a cambiar toda esa inmoralidad. No, a eso no se refiere el contexto de este texto, sino se refiere a cada individuo en particular, su problema con el pecado, que está esclavizado al pecado, el pecado lo tiene esclavizado, y cuando viene la gracia, entonces de Dios actúa con mayor poder para que nosotros podamos venir al Evangelio y ser justificados, ¿verdad?, gratuitamente. ¿Sí? El detalle está que cuando el pecado nos tenía controlados y vino la gracia de Dios, ¿verdad?, ¿qué pasó en nosotros? Nos rompió las cadenas del pecado que nos tenían atados, cambió nuestra naturaleza, ¿verdad? Y por ese cambio que hubo en nosotros, nosotros pudimos creer en el Evangelio. ¿Sí? Por eso cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Sí? Sobreabundó la gracia. ¿Ok? Porque si no, tendríamos que ver el caso de Noé, ¿verdad? Inmoralidad, todo el detalle, y no sobreabundó nada de gracia. Vino el juicio, vino el diluvio. En Sodoma y Gomorra sobreabundó el pecado y no hubo gracia, hubo juicio. Sobreabundó el juicio. Entonces, ese texto no se está, muchos predicadores lo están empleando mal para decir, ¿verdad?, otra vez, que cuando una sociedad se desmoraliza, va a venir un avivamiento bien grande. No hay prueba bíblica para tal, el contexto no nos dice ese detalle. Ahora, por favor, repitan el versículo 18 y pongamos atención a lo que dice ese versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ok, dice, por el pecado de uno vino a todos los hombres la condenación. La lógica, y creo que vimos un poquito la clase pasada, la lógica, entonces, ¿qué me tendría que decir? Por la justificación de uno, todos. Entonces, ¿los todos que pecaron son justificados con los todos que de acá? No. ¿No? Bueno, la lógica diría que sí.
La lógica diría que sí, ¿verdad? Pero no es así. Pero no es así. ¿Qué está significando ese todos? Ahí eso es lo importante. Y siempre le digo a las gentes, el todo, ojo, cuando veamos en la Biblia todo, tenemos que ver si es todo o tiene restricciones, ese todo. ¿Sí? Cuando dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que todo, sino que el contexto está hablando de nuestra lucha con nuestra propia ansiedad y todo ese tipo de detalles, ¿verdad? En el fin, el contexto, cuando Pablo decía, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, para Pablo era lo mismo vivir en la abundancia que vivir en escasez, era lo mismo. Estaba igual de contento, igual de feliz, y por eso Pablo a continuación dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero en el todo no quiere decir, pues voy a conquistar, voy a lograr ese empleo porque todo lo puedo en Cristo. Voy a llegar a porque todo lo... No se refiere a eso, es un candado. Entonces aquí nosotros vamos a ver unos puntos, ¿verdad? Unos puntos que vamos a ver el todo a quién se refiere. Fíjense, el apóstol ha dejado bien claro en pasajes anteriores que la salvación es para los creyentes y solamente para ellos. La salvación es única y exclusivamente para todo aquel que cree, ¿verdad? Para todo aquel. Romanos 1, 16 y 17, ¿qué dice? Y 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ok, entonces vemos aquí que el apóstol está dejando bien claro que únicamente, y en otro contexto también varios, si nosotros veremos varias citas, dejan claro que el contexto de la salvación y la justificación es solamente para aquel que cree en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos un punto en el cual ver que ese todo está restringido. ¿Sí? 2, él ha enfatizado esto también en este mismo contexto, en estos mismos versículos. Por favor, lean el versículo 17. ¿Romanos? Romanos 5, 17. 5, 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Los que reciben, ¿verdad? No, entonces no son para todos, solo para los que reciben. Los que creen, los que reciben. Ok, tercero, en un pasaje que es similar a Romanos 5:18 y al cual se ha hecho referencia anteriormente, el apóstol mismo explica lo que él quiere decir cuando habla de todos. ¿Sí? Por favor, vayamos a 1 Corintios 15, 22 al 23. 1 Corintios 15. 22 al 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en Jesucristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que de Cristo los que son de Cristo en su venida. Ahí está, ¿verdad? Entonces, luego los que son de Cristo en su venida, los que son de Cristo, los que creen, los que reciben, los que son lo mismo. Entonces, ese todo está complementado ¿a qué? A los que creen, a los que realmente han recibido. No solo creen, sino que ¿qué? Han recibido y que son de Cristo. Porque, ojo, en la Escritura vamos a encontrar personas que creyeron y no fueron salvas. Caso Simón el Mago, ¿verdad? Dice la Escritura que creyó. Pero posteriormente vemos cómo Pedro le dice, ¿verdad? Te veo en prisiones de oscuridad y en miel de amargura. ¿Sí? No le había amanecido a Simón
realmente lo único que fue algo intelectual, no fue un cambio de corazón. Fue un cambio intelectual, ¿por qué? Porque le convenía. ¿Sí? Le convenía hacer ese cambio a Simón. Porque veía que todos se habían ido tras el Evangelio. Entonces, ¿qué dijo Simón? Pues no puedo seguir siendo esto. Entonces, me voy con ellos, me voy con la corriente. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, es creer, recibir y llegar a ser. Llegar a ser. Eso es lo importante. No es hacer para hacer, es ser y hacer. ¿Verdad? Es ser y luego hacer. Primero es el ser. Yo tengo que tener bien entendido esto. Por lo tanto, cuando en Adán todos son vivificados, todos mueren, todos los que vienen de la descendencia de Adán, todos estamos condenados a morir. Todos traemos la naturaleza pecaminosa. Pero cuando nosotros ocurre el milagro del nuevo nacimiento, quiere decir ahora que nacimos bajo el segundo Adán, que es Cristo Jesús. Entonces en automático ahora traemos su naturaleza. Por eso dice Pablo que hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Por eso ahora cuando tú creíste, recibiste y eres del Señor, recibiste el Espíritu Santo como un sello. El Espíritu Santo morando en ti es el sello de que eres propiedad de Dios, que eres parte de Dios y que Dios ha prometido, ¿verdad?, redimirte, salvarte y resucitarte. ¿Sí? Y eso es lo maravilloso, esa seguridad tan grande que tiene este versículo 18. También es posible que el apóstol Pablo lo ha escrito estos dos versículos por el problema que nosotros sabemos que tenían, que había en la iglesia de Roma. ¿Qué problema había en la iglesia de Roma? ¿Se acuerdan? No. ¿Qué problema había en la iglesia de Roma? Bueno, recordemos que en la iglesia de Roma había judíos y gentiles. Estaba formada por judíos y gentiles, su mayoría gentiles, más que judíos. Perdón. Por lo tanto, había un problema donde los judíos, aún con el Evangelio, aún escuchando de Cristo, creían que eran mejor que ¿quiénes? Que los gentiles. Ellos creían que eran mejor que los gentiles. Que ellos en el Evangelio, creyendo en el Evangelio, eran mejor que un gentil que creía en el Evangelio. Entonces nosotros vemos esa parte. Entonces Pablo está haciéndole entender que todos, ¿verdad? Todos los que han sido redimidos por la gracia del Señor tienen una nueva naturaleza. Tienen una nueva vida en Cristo. Y por lo tanto, judíos y gentiles son iguales ante el Señor. Ya no hay diferencia, ya no hay estatus. Judíos y gentiles son iguales. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 27 al 28. 3 del 7 al 28. Sí, 3, Gálatas, capítulo 3, versículo 27 al 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ok, en la salvación, en cuestión de la salvación, ya no hay distinción. Ya no hay judío ni gentil, ya no hay mujer ni hombre, ¿verdad? En sentido de la salvación, todos ante Dios tenemos la misma salvación. ¿Sí? Todos. Es la misma salvación. Por eso cuando lleguemos allá arriba no va a haber distinciones. Es la misma salvación para todos. Hay salvación, ¿verdad? Y se rompe todas las barreras culturales, étnicas, sociales, de sexo, todo, en Cristo Jesús. Y por eso Pablo precisamente dice esto, ¿verdad? ¿Y por qué Pablo escribió Gálatas? El problema de Gálatas es que habían entrado los judíos radicales, los judaizantes, ¿verdad? Y, otra vez, el sentido de supremacía. Y entonces el sentido de decirle a la gente, si no guardas la ley, de nada te sirve Cristo. Cristo no es suficiente para tu salvación. Necesitas
hacer esto. Necesitas circuncidarte, necesitas hacer esto otro, ¿verdad? Y Pablo dice, no, ya eso se acabó. Ya eso se acabó. Y esto es parte fundamental para que entendamos hoy que parece que ya está perdiendo fuerza el movimiento judaizante de hoy en día, donde hoy vemos hasta cristianos que tocan chofares, que verdad que se peinan como judíos, se visten como judíos, danzan como judíos, se ponen a danzar con trajes como si fueran judíos, como si el judío fuera algo más que cualquier otro de otra nacionalidad. No necesitamos vestirnos como judíos, no necesitamos comer pan de judíos, no necesitamos tocar un shofar, no necesitamos la Biblia judía, necesitamos a Jesús. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y este movimiento, ¿cómo ha tomado fuerza? O tomó fuerza unos años atrás. Mucha gente hasta estaba dejando hasta el idioma español y ya empezaban a hablar puro hebreo, porque según el hebreo era el idioma santo, ¿verdad? A ese grado estaba llegando y está, no sé si siga ahorita ese movimiento tan fuerte, veo que ha perdido un poco de fuerza a raíz, ¿verdad?, de que se ha descubierto que sus iniciadores son unos tramposones. Pero nosotros podemos ver, ¿verdad?, uno de los iniciadores de este grupo que decía que había traducido el Nuevo Testamento del hebreo original al español. Y sorpresa, No fue así. No hay manuscritos antiguos en hebreo hasta el siglo VI después de Cristo. ¿De dónde sacó los manuscritos del siglo I? ¿Quién sabe? 2, el hombre no sabe hebreo. ¿Cómo los tradujo? Pues yo creo que a lo mejor como Joe Smith, el profeta de los mormones, ¿no? A lo mejor un ángel del cielo le trajo unos lentes para que pudiera traducir todo eso. Pero eso es cierto, y la gente se va tras esas fantasías. ¿Por qué? Porque se van al Antiguo Testamento y creen que sigue vigente esa parte donde la gente tenía que adorar como los judíos. La gente tenía que hacer el círculo religioso judío para poder adorar a Dios. Tenían que ir a Jerusalén para adorar a Dios. Tenían que ir una vez al año a Jerusalén para adorar a Dios. Pero eso ya se rompió en Cristo Jesús. Eso ya se rompió y ya no hay distinción, dice el apóstol Pablo. Y por eso se cree, algunos teólogos, es lo que están diciendo, que Pablo por eso está remarcando tanto esto. Y cada capítulo en sí estamos viendo que Pablo está hablando que ya no hay distinción entre judíos y gentiles. Ya no hay distinción entre judíos y gentiles porque está sembrando en los judíos que estaban ahí en la iglesia en Roma el sentido de que no se sientan superiores ante Jesús. Somos iguales. ¿Verdad? Dice el comentarista Matthew Henry, me gustó, por eso lo puse aquí: por medio de la ofensa de un solo hombre, toda la humanidad queda expuesta a la condena eterna, pero la gracia y la misericordia de Dios y el don libre de la justicia y salvación son por medio de Jesucristo como hombre. Sin embargo, el Señor del cielo ha llevado a la multitud de creyentes a un estado más seguro y enaltecido que aquel del cual cayeron en Adán. Este don libre no los volvió a poner en estado de prueba. O sea, hoy ya no estamos en estado de prueba. Nuestra salvación es segura. Por eso ya no hay estado de prueba, dice el comentarista ahí. Ya no tenemos estado de prueba. Los fijó en un estado de justificación, como hubiera sido puesto Adán si hubiera resistido la tentación. ¿Verdad? Así hubiera sido en Adán si hubiera él resistido la tentación. Romanos capítulo 11, versículo 30, por favor. Buenas noches. Sí. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Ahí está. Vosotros en otro tiempo. Aquí en Romanos 11:30 ahora Pablo invierte, ¿verdad? Y eso, por eso quiero recalcar esto. Ya no hay diferencia. Ya aquí Pablo, en versículos 18 y 19, Pablo está diciendo a los judíos: hey, no te creas más.
Ya en Cristo Jesús eres igual. Pero en Romanos 11:30, Pablo está haciendo lo inverso. Está diciéndole a los gentiles, bueno, ya dije que no, ahora tú no te creas más que los judíos. Porque hoy en día también hay movimientos cristianos que hasta maldicen al pueblo judío, ¿verdad? Y que dicen que ya no son el pueblo de Dios, que ya fuera, ya dejaron, porque cuando se rebelaron contra el Señor y no aceptaron al Mesías, Dios los desechó para siempre, y hasta llaman y les dicen, ¿verdad?, de miles de cosas. Y dice la palabra del Señor aquí, Pablo en Romanos, hey, no te jactes contra las ramas naturales. Tú eras una rama silvestre que fuiste injertada. Las ramas naturales fueron los judíos. Ajá, los judíos, pero ¿qué dice Romanos 11:30? ¿Fueron qué? Romanos 11:30. ¿Lo acabamos de leer? Que ahora dice, alcanzamos misericordia por la desobediencia de ellos. Por la desobediencia de ellos. Bueno, no leímos esa parte, qué bueno. Ok, dice la palabra del Señor en versículos anteriores, fueron desgajadas. No fueron arrancadas, sino desgajadas. Quebrantadas. Así es, ¿verdad? Todavía están recibiendo un poquito de esa vida. ¿Para qué? Para que no se mueran, ¿verdad? Pero fueron desgajadas, dice. Si ellos, siendo las ramas naturales, fueron desgajadas, tú que eras olivo silvestre y fuiste injertado, no te jactes, porque el que desgajó a las ramitas naturales puede también desgajarte a ti, que eres injertado. No es fácil, ¿verdad? Entonces es lo que el Señor está amonestando. No te jactes contra las ramas naturales. No podemos jactarnos contra Israel, ¿verdad? No debemos. Efesios capítulo 2, versículo 2. Efesios 2:2. Ajá. ¿Ya está? Uh-huh. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ok. En la temática que estamos viendo, hoy en día, ya vimos, judío, no te jactes del gentil, tú ya no eres el privilegiado acá, el plus, ¿verdad? El que nada más ve Dios sobre todas las otras naciones, ahora ya es parejo. Gentil, Romanos 11:30, gentil, ya no te jactes tú contra Israel, porque ellos son la rama natural. Tú eres un injerto, ellos son la rama natural. Efesios capítulo 2, versículo 2, ¿qué dice? Dice que nosotros anteriormente, ¿qué? Dilo. Sí. ¿Qué éramos anteriormente? Desobedientes, pecaminosos. ¿Y a quién que se esté refiriendo Pablo aquí? O sea, en la relación que vamos llevando. Judío contra gentiles contra judíos. Éramos judíos, digo gentiles nosotros. Ajá, pero ahí ¿a quién lo aplicamos? Ese texto. ¿Qué nos faltará? Que se opera con los hijos de desobediencia, con el príncipe de la potestad del aire. Pues a los gentiles, a los que no eran hijos de Dios, ¿no? Claro, nosotros andábamos antes como gentiles, con los demás. Entonces, ¿qué debo de hacer hoy en día? Aceptar a Cristo como mi Salvador. Sí, pero en la relación que estamos viendo, ok, judío, no te jactes del gentil. Gentil, no te jactes contra el judío. Cristiano, no te jactes contra el judío. No. Contra el gentil. No te jactes contra el incrédulo. Contra el gentil. Creyente, no te jactes contra el incrédulo. Sí, pues. No digas ahora, yo soy más. Es incrédulo que no cree. ¿Qué le pasa, verdad? No cree. No, yo fui salvado por gracia. Efesios 2:1, que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. La diferencia es que la gracia de Dios ha actuado en nosotros. Esa es la diferencia. Y dice, antes éramos iguales que ellos. Andábamos en las mismas cosas que ellos. Hacíamos las mismas cosas
que ellos. Pero Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, ¿qué dice? Efesios capítulo 2, Sí. 8 y 9. Espera, es que, ¿quién le toca ahorita? Ay, es que. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ok, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La gracia de Dios. Por gracia fuiste salvado. No te jactes contra el incrédulo, no te ensorbezcas contra el incrédulo. Al contrario, ¿no? Sí. Hay que predicarles la palabra. Así es, predicarles Con ese misericordia. evangelio. Y predicarles, así es exactamente, con misericordia, predicarles acordándote que le fue la gracia de Dios la que te ayudó a ti. Que fue Dios quien te cambió a ti, quien te transformó a ti, fue la gracia. Efesios capítulo 6, versículo 6, Efesios 6, 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Ahí está. ¿Qué relación sacaremos de ahí? Que no lo hagamos hipócritamente, nada más para quedar bien con alguien, sino Ajá. realmente como que Dios vea, Dios ya sabe qué estamos haciendo, si lo hacemos para glorificarnos ante el hombre o ante Él, ¿no? Ante Él, exacto, ¿ah? Que no nos jactemos ante los demás cristianos, ni nos creamos superiores, ni nada de eso, ¿ah? Eso está muy bien. Ahora, esta gracia, que es mucho mayor que el pecado, que ya vimos, más fuerte que el pecado, tiene un lado negativo. Esta gracia, que somos salvos por gracia, así como tiene una mayor bendición, tiene una mayor maldición, tiene un mayor castigo. Sí. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, que nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ahí está, ¿verdad? Entonces, aquí el escritor de Hebreos está diciendo, hey, si cuando Dios estableció la ley, el monte de Sión temblaba ante la presencia de Dios, ¿verdad? Y ante esa presencia tremenda, Dios dio su ley a Moisés, por medio de ángeles se la bajó, ¿verdad? Y la agarró Moisés, las tablas. Dice, sí, eso, hoy que la gracia ha venido, y no en nube, sino con la misma presencia de Dios. Dios manifestado en carne. Y testificado no solamente por Jesucristo, sino por los que lo oyeron, y respaldado con señales, milagros y prodigios por esos que la oyeron, dice el escritor a los hebreos, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Que costó la sangre de su Hijo. Y ahorita vamos a hablar más de él, pero vamos a ver otras citas. Hebreos capítulo 10, versículos 24 al 31. Hebreos capítulo 10, versículos 24 al 31. Hebreos 10, 10, 24 al 31. ¿Están? Uh-huh. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca,
Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pecado en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Amén. Con estos 2 versículos les voy a hacer una pregunta. ¿La salvación se pierde? No. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué dicen estos 2 versículos? Estas 2 lecturas que hicimos. Está hablando precisamente, y qué bueno que respondieron ahí firmes, no se pierde. Entonces, ¿de quién está hablando el escritor de Hebreos? Le está hablando a los hebreos que se estaban reuniendo con los cristianos, pero a causa de la persecución estaban pensando en regresar. ¿Eso qué quiere decir? Que no estaban convencidos, no estaban convertidos. Por lo tanto empezaron a dudar y entonces empezaron a decir: no, mejor me regreso a como estaba antes. Y el escritor de Hebreos les dice: aguas, porque ustedes ya fueron expuestos a la verdad de la palabra. Y si ustedes regresan atrás, en primer lugar, si ustedes quieren regresar a los sacrificios, ya los sacrificios no sirven para Dios. Y en segundo lugar, si ustedes regresan para allá, si ustedes se alejan por voluntad propia, Dios los va a desechar para siempre. Dios los va a desechar para siempre. Estos versículos y otros más que hay en Hebreos, por eso dicen que Hebreos es uno de los libros más difíciles para poder dar doctrina. En serio, se requiere bastante conocimiento de los otros libros y del hebreo principalmente. Pero nosotros vamos a ver otros pasajes y citas bíblicas donde le está hablando precisamente a ese detalle donde Dios ya no les va a dar opción a esa gente. Ya no les va a dar opción. El que está expuesto a la verdad, dice el escritor de Hebreos, y vuelve atrás, ya no queda más nada que hacer por esa persona, solo una horrenda expectación de muerte. ¿Eso qué quiere decir? Que le está reservado en el día del juicio el peor lugar del lago de fuego y azufre. A esa persona que se expuso a la verdad, pero la rechazó. El escritor de Hebreos dice que, inclusive dice, fueron iluminados. O sea, en su mente entendieron que el evangelio era la verdad. Entendieron que Cristo era la verdad. Pero dijeron, no. Las presiones del mundo, ¿se acuerdan de los terrenos? Cuando Jesús dio la parábola del sembrador, y el sembrador salió a sembrar, y parte de la semilla cayó en el camino, y parte cayó, ¿verdad?, en pedregales, y parte cayó donde había cizaña. ¿Y cuál es la única que germinó realmente? La que cayó en buena tierra, ¿verdad? De eso nos habla también el escritor de Hebreos. Hay gente que aparentemente brotó la semilla, pero no tienen raíces. No hubo conversión, solo hubo un brote, dijeran allá como en Martínez de la Torre, pura llamarada de petate, ¿verdad? Solo y se apaga la llama, ¿verdad? Eso pasa. Entonces, ¿qué sucede? Esas personas fueron expuestos, iluminadas y dicen, no, la persecución está muy difícil, mejor nos regresamos al judaísmo y seguimos en lo que estábamos antes y nos vamos a quitar toda esta problemática y esta persecución. Y el escritor de Hebreos les dice, aguas, porque ustedes ya fueron expuestos a la palabra. Y si ustedes se vuelven atrás, ya no hay nada que hacer por ustedes. Ya no hay opción de salvación, ya no hay opción de arrepentimiento y la más dura condenación se les está reservando a ustedes que pisotearon y tuvieron por inmunda como cualquier cosa, como una sangre X, exactamente, esa es la palabra, como una sangre X, no una sangre que no es digna de dar la vida por él, ¿verdad? Y entonces Dios dice, si tú tienes eso, la sangre de mi hijo,
yo no voy a perdonar eso. Al contrario, lo voy a tomar como una afrenta terrible. Y por eso este tipo de gente va a acompañar en lo más duro del lago de fuego y azufre a Satanás y sus ángeles. Y esa advertencia nos los da. Hebreos capítulo 4, versículos 6 al 11. ¿6 al 11? Ajá. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez se termina un día. Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén, ¿verdad? Pues fíjense, Dios cuando saca a su pueblo de Egipto, lo saca con mano poderosa, señales, milagros, ¿verdad? Cosa tremenda. Sale el pueblo de Egipto. ¿Y qué pasó con el pueblo de Egipto? Salió de Egipto, pero muchos, la gran mayoría, su corazón estaba En Egipto. en Egipto. Caminó con el pueblo de Israel, iban con el pueblo de Israel por el desierto, ¿verdad? Pero su corazón estaba en Egipto. Entonces, cuando empezaron a ver los problemas, cuando vieron que el ejército egipcio se le venía encima, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. No nos hubieran aniquilado y tendríamos comida todos los días. Yo digo, ¿en realidad tenían comida todos los días? ¿Si eran esclavos? ¿Y los hacían trabajar jornadas tremendas? ¿Verdad? Eso es lo que hace una persona que va hacia la apostasía, inclusive exagera, ¿verdad? Lo que tenía antes. Y yo cuando estaba en el mundo me iba súper bien y me sentía yo re bien. Y no es cierto, ¿verdad? Y entonces salieron de Egipto, vieron cómo Dios abrió el mar rojo, el mar muerto, pasaron por ahí, ¿verdad? Sin mojarse. Vieron cómo el mismo mar se cerró y aplastó a los egipcios y los ahogó. Vieron la mano poderosa de Dios dándoles alimento, haciendo que una galleta cayera del cielo para alimentarlos. Y aún así se portaron rebeldes. Y aún así, dice la escritura, que algunos Dios tuvo que abrir la tierra para que se los tragara vivos. Y a otros tuvo que hacerlos caminar por el desierto 40 años hasta que esa generación que no creyó desapareciera. Y se levantara una nueva generación, ¿verdad? Y esa generación nueva fue la que entró a la tierra prometida. Los otros se quedaron en el desierto. No pasaron el desierto. Y eso es un comparativo de nuestra vida espiritual. Egipto representa al mundo y sus deseos. Dios nos ha mandado a salir de Egipto y pasar por el desierto de esta vida, ¿verdad? Y por eso dice el escritor de Hebreos, entren en ese reposo del Señor. Porque ahorita andas por aquí, pero ten tu mirada en la tierra prometida, porque Dios lo ha prometido y te lo va a dar. Pero a causa de la incredulidad de muchos que están caminando ahí sin ser, pero que salieron de Egipto, ¿verdad? Su corazón sigue en Egipto. Y por lo tanto no van a llegar a la tierra prometida, no van a llegar al cielo, se van a quedar en el desierto, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo la Escritura. La incredulidad es algo que a Dios no le gusta definitivamente. Dios aborrece la incredulidad. Mateo capítulo 13, versículo 58. Mateo capítulo 13, versículo 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos.
Ahí está, ¿verdad? Y no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ojo, no dice no pudo. Sí, no quiso. No quiso, no hizo, porque no quiso, exactamente. No hizo porque no quiso. Porque Dios no le gusta la incredulidad. No le gusta la incredulidad. Y donde hay incredulidad, Dios no actúa. No porque no pueda, como algunos círculos evangélicos están diciendo, sino porque no le gusta la incredulidad. Por eso dice el escritor de Hebreos, no haya corazón malo de incredulidad en ustedes. ¿Sí? Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 6. Marcos 6:6. 6:6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Verdad? Y estaba asombrado de la incredulidad de su propio pueblo, de la incredulidad de los judíos, de su propio pueblo. Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 19. No 12 al 19, sino 12 y 19. Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 19. No, 3. 3. Hebreos 3. 12 al 19. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Ahí está, ¿verdad? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. A Dios no le agrada la incredulidad. ¿Se acuerdan de Hebreos 12:6? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que Él es real, que Él es verdadero y que es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Entonces es una parte. Nosotros vemos que Jesús, ¿verdad? A los que creyeron en Él, Jesús hizo milagros. Jesús los ayudó, pero a los que decidieron no creer en Él, Jesús se abstuvo de obrar ahí milagros, ¿verdad? Y no hizo milagros a causa de su incredulidad. ¿Sí? Romanos 5, 20 al 22, por favor, leámoslo. Vamos a ver esos versículos ahorita. Romanos 5, 20 al 22. Ya terminamos de ver Romanos 5, 18 y 19. Romanos 5, 20 al 22. yo hasta el 21. Ah, bueno, 20 y 21, perdón. ¿Qué va? Sí, le puse aquí 22, pero... Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así con el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Ahí está, ¿verdad? Entonces aquí Pablo, ya después que está hablando, ¿verdad? De todo, de que en Cristo Jesús, ¿verdad? Todos los que crean en Cristo Jesús, todos serán salvos, serán justificados y todo. Entonces Pablo nos muestra que el propósito por el cual Dios trajo la ley es hacerle un zoom, y le puse así para que entendamos hoy en día, es hacerle un zoom a nuestro pecado. Es hacerle un zoom a nuestro pecado. Porque cuando no había ley, estaba la conciencia, dijimos, ¿verdad? Y la ley escrita en nuestro corazón, la conciencia. Pero al final de cuentas, cuando no hay algo escrito, tangible, aunque la conciencia nos está acusando, no sabemos muy bien cómo es la cuestión. Sabemos que algo está mal y que algo anda mal, pero no puedo determinar bien ¿qué es lo que está mal? Es como cuando voy a un médico y le digo, me duele mucho la cabeza. Ah, ok, bueno, ¿qué puede ser? Presión, migraña, estrés, varias cosas, ¿verdad? Entonces puede ser alguna de esas cosas. Esa es la conciencia. Puede ser esto. Pero cuando no tienes así un diagnóstico, entonces viene la ley y es cuando te dicen, a ver, te vamos a meter a este aparatito
que te va a sacar una tomografía y va a tomarte tu cerebro y va a decirte lo que hay. ¿Qué crees? Hay un tumor allá adentro. Esa es la ley. Que te hace un zoom y te lleva al fondo de lo que en realidad está viendo y te está diciendo, el problema que hay en ti es que estás cometiendo estos pecados. ¿Verdad? Eso es lo que hay. Entonces Dios trajo la ley para eso, para hacer un zoom al pecado y el hombre pudiera ver exactamente lo terrible pecador que es. Esa fue la función de traer la ley, ¿verdad? Hacerle sentir la realidad de su pecado. ¿Sí? La ley, por lo tanto, clarifica el pecado y hace ver lo terrible que es. Como dice, aquí puse un comentarista, también me gustó, como checo varios comentarios. William Hendrickson dice, esto no puede significar que Dios llegó a ser la causa del aumento del pecado. Significa que fue la voluntad y el propósito de Dios que a la luz de su demanda de amor perfecto se pudiera aguzar el conocimiento de pecado en el hombre. Se pudiera agudizar, el conocimiento de pecado en el hombre. Dios trajo la ley para poder agudizar el concepto del pecado del hombre y ver que no podía cumplir la ley. La demanda de la ley era amor perfecto. Y eso no se puede. Leamos Mateo 22, 37 al 40. Mateo 22, 37 al 40. ¿Mateo 2? 22. 22. 37 al 40. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí está, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué dijo eso Jesús? ¿Por qué dijo que de esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas? Porque es la base, ¿no? De ahí se deriva todo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? De ahí se deriva todo, sí, está bien. Ese deriva... ¿Cómo lo explico? Ay, se me fue del lado del cabello. ¿Cómo? Bueno, para decírselo es así. ¿Cómo hago que la ley de Dios se derive del amor? Si yo agarro los 5 del decálogo, los 5 primeros mandamientos, vamos a ver que hablan de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos ni los honrarás. No te harás dioses. Yo voy a ser el único Dios, ¿verdad? Guardarás el día de reposo. Y todo eso involucra en amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y los otros 5 están enfocados hacia Él. No hacia Dios, sino hacia Él. ¿Hacia quién? Hacia el hombre. Hacia el hombre, hacia el prójimo. Entonces ahí se cumple el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está resumida toda la ley. En esos dos mandamientos está resumida los 5 y los 5. Por eso es que Jesús dijo eso, ¿verdad? En eso está sentido. Por eso dijo Jesús, el que me ama va a guardar mis mandamientos. El que no me ama no me va a guardar mis mandamientos. El que me ama me va a obedecer. El que no me ama no me va a obedecer. Porque la base de la obediencia es el amor. ¿Sí? Esa es la parte que nosotros tenemos que ver. Por eso es lo que nosotros podemos ver aquí. Dios demanda un cumplimiento de amor perfecto. De amor perfecto. La ley que Dios estableció, su base era el amor. Para poder cumplir los mandamientos de estos 5 y estos 5, yo tenía que amar a Dios con un amor real. Y amar a mi prójimo con un amor real. ¿Verdad? Y amando a Dios por sobre todo eso, yo iba a cumplir estos 5. Y amando a Dios por sobre todo esto, yo iba a cumplir estos 5. El problema es que el hombre no puede amar perfectamente
¿Por qué? Porque el único que puede amar perfectamente es Dios. Bueno, y Adán antes de su caída, ¿verdad? Por eso Adán y Eva no se peleaban antes de caer, antes de pecar. No se peleaban, no había conflictos en el matrimonio. Porque había amor perfecto entre ellos. Entonces, esa es la base que Jesús dijo. Por eso es lo que nosotros tenemos que ver. Por eso Dios envió y dio la ley para que pudiéramos, ¿verdad?, hacer ese zoom y pudiéramos vernos lo terrible que es, la claridad de nuestro pecado, la maldad que reina en nosotros, el poder que tiene el pecado. Entonces, vamos a entender nuestra triste, pobre y esclavizante condición en la que estamos. Puse este ejemplo, es como la persona que de repente abre sus ojos y ve que va cayendo en un precipicio sin fondo. Está espantado, pero por más que haga esfuerzos, es inútil todos los intentos que haga, no podrá subir. Por más que haga esfuerzos, ¿qué va a hacer? Va a seguir cayendo. Por más que trate y le haga así de subirse, ¿verdad? Y de hacer, no va a subir ni un centímetro, en cambio va a seguir cayendo. Lo único que puede hacer esa persona en ese momento, ¿qué es? Clamar a Dios. Clamar a Dios, gritar auxilio, ¿ah? ¡Auxilio! Y en su inutilidad de repente siente, ¿verdad? Después de ese grito, de gritar, Dios, ayúdame, o auxíliame, siente una mano que lo agarra y lo lleva hacia arriba y lo vuelve a poner en la cima. Y esta es la gracia de Dios. Él no pudo hacer nada. Él solo lo único que pudo hacer es pedir auxilio, gritar por auxilio, pero no podía hacer absolutamente nada. Toda la gloria se la llevó el que extendió la mano y lo agarró y lo subió y lo volvió a poner en alto. Esa es la gracia de Dios. Romanos capítulo 7, versículo 24 y 25, perdón. Romanos capítulo 7, versículo 24 y 25. 24 y 25. Sí. Víctor. ¿Yo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Verdad? Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por medio de Jesucristo. Esa es la gracia. Pablo decía, no puedo contra este cuerpo. Es inútil todo lo que intente, pero la gracia del Señor Jesucristo, esa es la que me ayuda en todo. No soy yo, es Él actuando en mí. Es su gracia actuando en mí. Romanos capítulo 3, versículos 20 y 28. Romanos capítulo 3, versículos 20 y 28. 20 y 28. Ajá. Romanos 3, 20, ¿ya están? Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahí está, ¿verdad? Somos justificados Por fe. por fe, sin las obras de la ley. La ley ya no puede enseñorearse de nosotros, el pecado ya no puede enseñorearse de nosotros si la gracia de Dios ha actuado en nosotros. Esta debe ser la diferencia, la gracia de Dios. Romanos capítulo 9, versículo 32. Romanos 9, 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Verdad? Ese fue el problema de los judíos.
El problema de los judíos es que no iban tras la justicia de Dios por fe, sino por las obras de la ley. ¿Sí? Ellos no estaban viendo que la ley que se esforzaban en querer cumplirla, no la podían cumplir. Y querían cumplirla y no veían que era por fe. Entonces cayeron en la piedra de tropiezo, dice. ¿Cuál era la piedra de tropiezo? Esa precisamente, la fe. Solo la fe. Y solo la gracia. Por eso las 5 solas de la Reforma: sola fide, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, solo la palabra de Dios, solo Dios la gloria. Solo Dios la gloria. Esas son las 5 solas de la Reforma. Y implica en la salvación. Solo es por fe, solo es por gracia, solo es a través de Cristo, solo la Escritura es nuestra única fuente de regla y conducta, y a Dios sea la gloria por toda esa salvación, no a mí, ¿verdad? Son las 5 solas de la Reforma, y eso es lo que yo debo entender. Si no, me voy a tropezar y no voy a entender esta parte y voy a querer obtener mi salvación por medio de hacer las obras, y yo no puedo hacer nada bueno. Solo puedo hacer algo bueno a través de la gracia de Cristo Jesús. Por eso Pablo dijo, ¿verdad? He trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios actuando en mí. Solo a través de la gracia de Dios yo puedo dar frutos. Solo a través de la gracia de Dios yo puedo hacer un cambio en mi vida. Gálatas capítulo 2, versículo 16, seguimos hablando de esta relación. Gálatas 2:16, de ley y obras, de fe y obras. ¿Gálatas qué, perdón? Capítulo 2, versículo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahí está, ¿verdad? Por cuanto por las obras de la ley nadie va a ser justificado. ¿Y por qué nadie puede ser justificado por las obras de la ley? Porque nadie puede cumplir la ley, ¿verdad? ¿Por qué nadie puede cumplir la ley? Porque la base de la ley es amor perfecto. Y eso no existe. Y eso no existe en la naturaleza pecaminosa del humano, ¿verdad? Gálatas capítulo 3, versículos 2, 5 y 10. 2, 5 y 10. Gálatas capítulo 3, versículos 2, 5 y 10. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Amén, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver esa parte. Es imposible porque no puedo cumplir toda la ley. Podré esforzarme en cumplir algunos mandamientos y quizá exteriormente, pero internamente no puedo cumplir la ley. Porque la ley no solo era actos externos, también son actos internos. Y Jesús le abrió el panorama a los judíos, ¿verdad? Ustedes solo están tomando la ley como actos externos, pero señores, no es así. También son los actos internos. Y fue cuando Jesús les dijo, ¿verdad? Si alguien mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Ya quebrantó la ley porque ya cometió adulterio o fornicación, dependiendo cuál sea el caso, ¿verdad? Ya cayó en eso solo con codiciarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya acá ya me imaginé todo el acto, ¿ah? Ya vi, me imaginé, y en ese momento yo ya caí en adulterio o yo ya caí en fornicación, ¿verdad? Yo no necesito robarme esta taza con el solo hecho de ya acá pensarlo y decirle, en mi casa se vería bastante bien allí, yo todos los días estaría tomando esa casita y si me la llevo, y acá. Pero no me la llevo porque se van a dar cuenta. Pero acá ya cometí el pecado. Porque ya dejé que trabajara todo el pensamiento. Una cosa es tentación, que venga el pensamiento, ¿verdad? Ya
voy a hablar como chica, pero no soy chica. Ay, mira qué chico tan guapo. Eso no es el Señor. Pensamiento, no. Fuera, ¿verdad? Entonces no caigo en pecado. Pero si yo permito que ese pensamiento empiece a penetrar y empiezo a imaginarme cosas acá, ya estoy pecando. Decía, no me acuerdo si Martín Lutero, perdón, creo que fue Agustín de Hipona, decía, yo no puedo evitar que vuelen los pájaros arriba de mí, pero sí puedo evitar que hagan nido en mi cabeza. Yo no puedo evitar que un pensamiento se me venga de repente. Charles Spurgeon decía que cuando oraba, cuando estaba en oración, se le veían los peores pensamientos en la cabeza, ¿verdad? Ese es nuestro batallar cristiano. Cuando oramos se nos van a venir pensamientos muy tremendos, pero yo no debo hacer que esos pensamientos se alberguen. Y entonces yo empiezo a imaginarme toda la escena y empiezo no, tengo que combatir esos pensamientos. Como cuando un pájaro se quiere parar contigo y le haces ¡hey! Y quiere otra vez ¡yay! O la mosca, ¿no? Que viene y se para ¡yay! Y al rato otra vez ¡yay! Así hasta que se vaya. Eso debo de hacer con los pensamientos. No debo permitir que un pensamiento pecaminoso se anide y entre y genere el pecado. Aunque no lo cometa exteriormente, con el hecho de hacerlo en mi pensamiento, ya pequé. Y eso es lo que les dijo Jesús. Por eso Jesús demuestra que la ley no es posible, salvo cuando hay amor perfecto dentro de ti. Porque cuando hay amor perfecto, ni con el pensamiento pecas. Con el pensamiento pecas. Entonces, esa es la parte que nos está hablando la Escritura. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Tenemos que ver nuestra inutilidad para cumplir la ley. Y por eso Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Porque tú no podías salvarte. Porque no había opción de salvación para ti. Si Cristo no hubiera venido a morir en la cruz del Calvario, no habría opción de salvación y hubiera sido condenado por toda la eternidad. Dios no te hubiera salvado. Jesús tenía que venir a morir y a tomar el lugar como hombre, como el segundo Adán, para venir a morir por nosotros, como representante de nosotros en la cruz. La cruz es eso, el representante de nosotros muriendo y cargando el pecado de todos los que representa ahí en la cruz del Calvario y soportando la ira de Dios de todos los que representa. ¿Para qué? Para que tengan salvación y vida eterna. Ese es el mensaje de la cruz. Jesús ha pagado el precio. Solo tienes que arrepentirte y creer en el Evangelio. Y creer de verdad. Voltear al Señor de verdad con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser hacia el Señor. Lo voy a dejar aquí. Escribí aquí 4 breves funciones de la ley, pero traen citas bíblicas y tenemos que verlas y todo, ya van a dar las 10. Vamos a dejarlo para la próxima clase, pero es por lo que Dios trajo la ley, ¿no? Y nos muestra cuatro cosas por las que Dios trajo la ley para que viéramos ahí. No solo está bueno esta parte. ¿Alguna duda, pregunta que tengan, comentario? No. Entonces concluimos. Ya más rápidamente. Aquí Pablo nos está hablando, ¿verdad? De que en Adán todos pecaban, en Cristo todos los que nacen en Cristo Jesús son justificados. Pero tengo que nacer en Cristo. Si yo no nazco en Cristo, yo sigo en Adán. Yo sigo en Adán y entonces estoy sujeto a condenación. Dios trajo la ley para mostrar lo que es mi pecaminosidad desde Adán. Cómo soy pecador, cómo soy culpable, cómo estoy reo de eterna condenación, cómo la ira de Dios está sobre mi vida, cómo tengo que ser salvo de esa ira solo a través del segundo Adán, de Cristo Jesús. Solo a través de Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree, pero cree de verdad. Cree con todo tu corazón. Cree con todo tu ser. Entrégale toda tu vida al Señor Jesús y serás salvo. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar.
Bendito Dios y Padre nuestro, Señor. Gracias, amantísimo Señor. Gracias, Padre, porque, Señor, vemos, Señor, lo terrible de nuestra pecaminosidad. Lo terrible, Señor, que somos. Lo imposible que era cumplir la ley, Señor, a través de nuestras obras, a través de nuestro esfuerzo, Señor. Era imposible porque nuestra naturaleza es corrompida, es adúltera, Señor, es detestable, es egoísta, avariciosa, Señor. Y no había forma en nosotros de cumplir tu ley perfecta, tu ley amorosa, tu ley verdadera, Señor. Una ley, Señor, que lleva al amor y a la verdad. Una ley que solo se puede cumplir, Señor, en el amor perfecto. Pero en nosotros no hay eso, Señor. En el hombre que no está en Cristo Jesús no hay amor perfecto. Pero por eso vino Cristo a morir en la cruz del Calvario. Y solo podemos decir gracias, Señor. Gracias por esta gracia inmerecida. Porque el justo, el perfecto, el Dios maravilloso, el Dios glorioso se hizo hombre y habitó entre nosotros para ser el representante de nosotros ante ti. Y murió en la cruz del Calvario como nuestro representante. Soportó lo que nunca en la eternidad había él soportado: dolor, angustia, sufrimiento, hambre, sed y muerte. Soportó tu propia ira, Señor, ahí en la cruz del Calvario. Soportó el desamparo tuyo, ese desamparo que nunca había habido en toda la eternidad. Ahí Él lo soportó como representante de nosotros. ¿Cómo, Señor, no tener en tan grande estigma, en tan grande aprecio, en tan grande bondad? ¿Cómo no darte todo el corazón? ¿Cómo no darte todo nuestro amor? ¿Cómo no darte toda nuestra vida? ¿Cómo no obedecerte, Señor? Si tú diste todo por nosotros, si tú bajaste tu trono de gloria, Señor, y te despojaste, Señor, y te hiciste una simple criatura, Señor, y te permitiste, Señor, soportar hambre, frío, calor, dolor, sufrimiento y muerte, agonía, ira, por amor a nosotros, Señor. ¿Cómo no darlo todo por ti, Señor? ¿Cómo no, Señor? Obra en nosotros. Obra, Señor, y transforma nuestros corazones. Que no haya en nosotros un corazón malo de incredulidad. Que no haya en nosotros, Señor, un corazón que tenga en poco una salvación tan grande, Señor. Que no haya en nosotros un corazón apóstata, Señor. Que no haya en nosotros un corazón que tenga, Señor, tu obra en la cruz del Calvario como algo, como cualquier cosa, como una insignificancia, como algo más en esta vida, Señor. Sino que lo tenga, Señor, como la más grande gloria que nos ha sido dada a nosotros, que el Hijo de Dios, el mismo Dios eterno, se hizo carne y murió allí en la cruz del Calvario para darme vida eterna y salvación, para librarme de la condenación del pecado, para que yo sea no solo librado de la condenación, sino llegue a un estado todavía más arriba del que tenía Adán, llegando a ser Hijo de Dios. Ya no solo una criatura, ya no solo un ser que tenía comunicación contigo, sino hijo. Oh Señor, qué grande es esta salvación. Qué grande, Señor, que al Dios del universo, el Dios que creó todas las cosas, yo pueda llamarle papá. Yo pueda decirte hoy papá, y cada cristiano pueda decirte papá. Y pueda entablar comunicación contigo porque Cristo Jesús ha abierto esa puerta eficaz para los que creen en Él. Esa puerta de comunicación directa con el Padre amoroso, con el Padre de gloria, con el Padre de verdad que nos ama. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Reconocemos, Señor, que quizá no estamos amándote como debiéramos de amarte. Que quizá, Señor, hemos perdido nuestro primer amor. Pero por favor, Señor, obra en nosotros para que haya un arrepentimiento en nuestros corazones. Para que venga ese arrepentimiento, Señor, y venga ese amor verdadero en nosotros hacia Jesucristo. Y venga ese primer amor otra vez a nosotros, como cuando creímos la primera vez, Señor. Como cuando llegó la salvación la primera vez y queríamos darlo todo por ti.
y queríamos entregarlo todo, Señor. Que ese primer amor venga otra vez, Señor, y que venga otra vez, y que esas corrientes de agua viva de amor, Señor, inunden nuestro ser otra vez, Señor. Permite que estas cisternas se vuelvan a llenar, Señor. Permite que este corazón, Señor, sea inundado por tu amor y tu gracia, y cada corazón que está aquí, Señor, sea inundado de tu amor y de tu gracia, Señor. Porque es tu gracia lo único que puede cambiarnos, Señor. Nosotros no podemos, somos inútiles, Señor, y por eso clamamos a ti. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas, Señor, y obra en nosotros, papá. Clamamos, papá, para que obres en nuestros corazones, Señor, y haya ese amor verdadero, y haya esa vida en Cristo verdadera, y haya ese fluir de tu Espíritu Santo en nosotros, en verdad, en justicia, en amor, Señor. Ayúdanos, Padre, porque tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Señor, obra en nosotros, obra en cada corazón aquí. Obra, Señor, para que tu gracia, Señor, tu gracia sea exaltada, Señor, tu gracia sea glorificada, Señor. Oh Padre, para que veamos que es tu gracia, Señor, y solo tu gracia la que puede cambiar el corazón más duro, Señor, el corazón de piedra, de diamante, Señor, en un corazón de carne. Señor, tú has hecho que asesinos duros, terribles, se humillen como niños y derramen lágrimas como niños ante la predicación del Evangelio, Señor. Tú hiciste que un Saulo de Tarso, que hasta respiraba odio por los cristianos, se convirtiera en el apóstol que más trabajó por el cristianismo, Señor. ¿Cómo no puedes hacerlo en nosotros, Señor? Obra en nosotros, Padre. Obra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos la gloria a ti, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, que descansen. Gracias. Descansen, hija, ya. Si dejas correr, lo bajas, por favor.